Vivir la realidad es eminentemente descubrir el presente. Vivir la realidad es descubrir que solo existe el presente y que el presente es una totalidad y que ahora yo no estoy viviendo esa totalidad porque hay una parte de mí que está pendiente del pasado que llevo adentro no liquidado. Y esa parte del pasado no liquidado que llevo dentro es la que se proyecta mecánica inevitablemente en un deseo de futuro determinado. Entonces, este juego de que mi pasado dentro se está proyectando hacia mi futuro, mi idea de futuro, me está impidiendo que yo viva toda la realidad que soy y que encuentre la plenitud en el presente. Realizarse es eliminar toda esa carga, todo ese lastre que llevamos del pasado, y cuando eliminamos esto, la necesidad compulsiva de proyectarse hacia el futuro desaparece. Y entonces la persona descubre la dimensión profunda y limitada del presente, del instante. Solo existe el instante, pero estamos resbalando por encima de ese instante porque no tenemos disponibilidad interior para vivir la situación hasta el fondo y desde el fondo. Entonces esta inercia mecánica que está funcionando en mí constantemente me hace interpretar el presente en función del pasado y proyectarlo en función del futuro. Y eso es una distorsión que me está impidiendo vivir mi propia realidad a fondo ahora, y mucho más la realidad de los demás y de las cosas. Y que siempre el cristal estará empañado por un pasado que le está echando sus motas negras. Que es utópico pretender que el cristal esté transparente. Pues no, no es utópico. Lo que afecta a la mente no es el que existan percepciones y fenómenos de conciencia. Lo que afecta a la mente son todas las cosas vividas que yo no he liquidado. Son todos los asuntos pendientes. Porque todo asunto interior que no se ha vivido totalmente tiende a quererse vivir totalmente. Entonces es esa dinámica interior que me está proyectando necesariamente, compulsivamente, hacia algo lo que interfiere. No es el recuerdo del pasado. Es la agitación mental, emocional, vital, que está implicando este pasado no completado, no vivido totalmente. Sí, es una serie de compulsión hacia satisfacer unas necesidades de una manera predeterminada. En efecto, o sea, si yo he tenido problemas de sentirme disminuido, menospreciado, habrá en mí una absoluta necesidad de resolver esta situación y resolverla definitivamente. Porque si no, estaré repitiendo el mismo problema una y otra vez. Y mientras yo no elimine la situación a fondo, esto actuará compulsivamente a pesar mío. Cuando yo soy pequeño y luego cuando soy mayor también, pero porque lo he aprendido de pequeño, cada vez que tengo una experiencia desagradable, procuro olvidarme de ella. Cuanto más pronto, mejor. Entonces, esa experiencia desagradable, el buscar un estímulo que me distraiga de ello, que me sustituya la cosa desagradable por otra agradable, está impidiendo que yo viva aquella experiencia desagradable del todo, a fondo, que haga la digestión mental de ello. Entonces esto yo lo corto, porque es desagradable, quiero olvidarlo, quiero que no exista, estoy inhibiendo. Y al estar inhibiendo estoy frenando su plena digestión, su plena vivencia consciente. Entonces esta cosa desagradable quedará ahí, archivada tal como yo la estoy olvidando, tal como la estoy inhibiendo. Quedará ahí. No seré consciente de ella, pero estará empujando desde dentro constantemente. Y se traducirá en una tendencia a desear o a temer según cual sea la experiencia. Si es una experiencia de dolor, proyectará en mí el miedo a todo lo que sean situaciones similares a esa, inevitablemente, sin saber por qué. Si la experiencia es agradable, proyectará mi deseo hacia esta experiencia agradable para que se repita una y otra vez. Ahora, como nuestra vida está llena de cosas agradables y desagradables que no hemos vivido a fondo, nuestra mente es un tejido, es una verdadera red que está espesa, llena de cosas pendientes. Y esto es lo que ocurre cuando decimos que nuestra cabeza no para nunca. Solo tenéis que intentar hacer un rato de relajación y de calma mental para ver qué fuerza tiene la mente con mil y mil cosas sin parar. ¿De dónde viene esta inercia? ¿De dónde viene toda esta multitud de cosas? Pues viene de toda la agitación interior que hay constantemente. ¿Por qué el dormir a veces pues se duerme tan poco, tan mal? Simplemente porque hay tan cantidad de material dentro que está tratando de liquidarse, que es una agitación incluso a nivel inconsciente que no se puede llegar a dormir en profundidad. Pues todo esto hay que liquidarlo, si no la persona estará constantemente viviendo en función de cosas suyas que le están movilizando, que le están condicionando sin que él se dé cuenta.